También fue esa sorpresa. Yo no Ya. Dios mío. Vamos entonces. 1, 2 y 3. Hola, hola, queridos video oyentes de la Iglesia PDD y también de algunos que están escuchando este podcast y viendo también de este nuevo podcast, nuestro tercer episodio de Consejería Abierta. Aún sobrevivimos. Podcast, así es. El tercer episodio donde estamos aquí con nuestros panelistas estables, con Angie. Hola, hola. ¿Cómo hola, estás, hola. Angie? Hola, hola. Buenos días. No, esa no es Angie. Y con el pastor Alberto. Yo sí, hola, yo sí. Así que aquí estamos nuevamente en un nuevo programa de Consejería Abierta, que este programa lo hacemos con la idea de poder conversar sin pautas y directo acerca de algunos temas de matrimonios, de parejas. Hemos estado hablando de temas bien interesantes sobre la mochila. Hemos recibido comentarios sobre la mochila, pastor. Sí, hoy día mi esposa me dijo, te vas con tu mochila. Dijo, vete con Habría que preguntarle qué cosa trae en esa mochila. Oh, verdad, qué cosa, porque está bien pesada. Se ve bien Ya pesada. pone en práctica, dijo, llévate tu mochila. Dijo, así que me tuve que traer. No, ella hoy día no está por precaución. Sí, No por po. precaución a lo que pueda decir. Claro. No, Yo Que creo, no se malentienda. por precaución a mí. no, es que Macarena hoy día se iba a quedar en la casa. Ya está, ya en estos días, puede ser en cualquier momento que vaya a dar a luz. Entonces, igual Rubén le iba a pasar a dejar a la casa. Claro, en cualquier momento puede venir el alumbramiento. Tomás Andrés. La vamos a justificar solo por eso. Sí, le mandamos harto saludo a la Eso. Maca y a la abuela. Sí. Sí. Así A la que buena. ya creo que para el próximo podcast ya... Va a estar Claro, va a estar acá con el... con el bebé. Con el No, ahí no va a nieto. poder venir porque si no estoy cuidando. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Ay. Sí. Oye, entonces estamos en este programa, hemos hablado acerca de la mochila, también hablamos acerca de, ¿te acuerdas del primer programa? El espacio. Del espacio. Dentro de nuestro... Partimos duro en el primer podcast, Sí. pero en este tercero vamos a ir más fuerte todavía. Chota. Vamos a ir más fuerte, pastor, porque hoy día vamos a hablar acerca de algo que todo el mundo le pasa y que cuando le pasa es una sensación pero muy desagradable. Vamos a hablar sobre las decepciones. Oh. Cuando me decepciono de ti. Oh. Y yo de ti. ¿Tú te has decepcionado de mí? ¡Uy, qué bueno! Hoy Pero ¿por qué quieres comenzar tal luego al tiro para decirte lo que me decepciona? Pero es que por eso venimos a consejería, entonces vamos a partir diciendo, ¿tú te has decepcionado de mí? Por eso sí, yo no, por eso yo mismo sí. yo no traje Ángel hoy día. Usted se cubrió, se aseguró. Sí. Bueno, sin duda que es una palabra bien pequeña, pero que tiene alto tiraje que deja, porque hay muchas cosas de las cuales nosotros nos podemos decepcionar. Y yo creo que tendríamos que hacernos una pregunta y ser sinceros. Yo me preguntaba la mañana, yo mismo me decía, si de seguro que yo he decepcionado a alguien, y así como yo también he sido decepcionado. Entonces, pero alguien dijo que la decepción no mata, sino que le enseña a uno. ¿Ya? Es verdad eso. Sí. ¿Ya? Que no te mata, sino que te enseña. Y te enseña, como dice, a saber cómo realmente son las personas, y nosotros también. Entonces, yo creo que es un tema muy interesante y que vamos a ir desglosando acá a qué se refiere con esto de la decepción. ¿Tú sientes que te han decepcionado a ti en un momento? ¿No? Sí, sí. Y Ya. de hecho, mire, voy a ir más profundo. No, espero que no sé. Estoy mirando, estoy mirando, lo estoy mirando. No. Oye, no nos salgamos de la pauta. No, pero claro, cubrámonos. ningún tenemos ataque- que ningún ataque. cubrirnos. Ningún ataque personal. No, a lo que iba a decir es que la decepción ataca a todos los frentes, porque incluso uno puede decepcionarse de sí mismo. Sí. O sea, uno habla siempre, en este caso, tú me decepcionaste, pero a veces yo me decepciono a mí mismo. Y
muchas veces porque yo tuve una expectativa de cómo yo iba a reaccionar en una situación y no lo hice. Y yo creo que por ahí va el tema de las decepciones. ¿Tú te has decepcionado de ti? No de mí. De mí es fácil. Pero de ti. De mí, hoy. Claro, no. como que hayas dicho, No, yo debería, no. Sí. debería haber reaccionado de una forma distinta. Sí, sí, de todas maneras, sí, yo creo que sí me he decepcionado de mí misma en algunas ocasiones, que digo que voy a ser de alguna manera y al final termino haciendo de otra manera o diciendo otra cosa. Bueno, y eso está relacionado. Yo le pregunté y en la oración le pregunté al Señor, yo decía, yo me reía, le decía, yo creo que Dios no se ha decepcionado de mí, porque sabe cómo soy. Sí. ¿Ah? Sí, 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 pues, sí. o sea, De ninguno de nosotros. de ninguno de nosotros Dios Claro, se ha no le decepcionado. sorprende, no. No le sorprende porque nos conoce, como dice, al revés y al derecho. Y eso es lo que nosotros no pasa lo mismo con las personas. Pero no solamente con las personas. A veces, por ejemplo, hay mucha gente que está decepcionada con la política, Sí. por ejemplo, ya a veces con los padres, con los hijos, los abuelos, en fin. Y a veces también hay gente decepcionada del Evangelio. Sí. ¿Ya? Y, por ejemplo, yo pensaba en eso y es claro, porque ha recibido un evangelio que no era el real. Porque el evangelio, como dice, es poder, sabiduría de Dios, es amor de Dios y es poder para salvación. Pero a veces entregamos un evangelio, como dice, entre comillas, ese evangelio barato, ese evangelio de oferta, y cuando la gente no recibe eso, se Se decepciona. decepciona, claro. Pero el problema no es del evangelio, sino de las personas que entregaron el evangelio. Entonces, Oiga, pastor. se crean expectativas que no corresponden. Ahora, para nuestros amigos que a lo mejor dicen, oye, pero ¿cómo podríamos definir una decepción o qué es una decepción? Es cuando yo recibo algo que no esperaba de manera negativa. O sea, yo recibo algo que digo, es que yo no esperaba esto de una persona, de una situación. Por eso cuando yo me decepciono de la política es cuando yo esperaba que los políticos fueran Exacto. buena gente, buenas personas, se preocuparan por mí y me doy cuenta que no lo son. Esa es una decepción porque yo esperaba algo. Entonces, para que te decepciones, tú tienes que tener una expectativa primero. O sea, hacerte una idea de... Claro, por eso usted, Pastor Alberto, dice, el Señor, yo creo que no tiene expectativas grandes sobre nosotros. Pero es que también a lo mejor podría ser por ambos lados, porque, claro, por ejemplo, yo espero que la persona sea diferente conmigo, espero algo de esa persona, pero también la otra persona también se muestra de una manera que yo pienso que la persona me va a dar lo que también sí. es por ambos lados, porque una cosa es que yo me haga la expectativa y otra cosa es que la persona se muestre con otra característica, Claro. que muestre una expectativa de la persona. Una Pero podría- apariencia. Claro, podría ser eso en un matrimonio o en una pareja. Por supuesto. Que cuando éramos novios, uno se muestra... Lo mejor. Oh, lo Gener- mejor. Uno genera mucha Intachable. expectativa. Intachable. Genera expectativa como, Sí. no, cuando nos casemos, no, va a ser súper increíble Claro. porque yo me vendo. Exactamente. Me vendí. Sí. Por eso que, mira, yo anoté acá y lo dice, es importante ser consciente de lo que realmente decepciona. No es la persona o el acontecimiento en sí mismo, sino la expectativa, tal como decía Luis, previa que se tenía en relación a ello. Por lo tanto, la decepción es un proceso interno y sucede cuando uno no se relaciona con las personas como tal y como son, sino como uno cree que son. ¡Buah! ¿Ya? Entonces yo creo que todos partimos por ahí, pues, en el sentido, por ejemplo, cuando nos casamos, nosotros tenemos un ideal, como dijimos el otro día, y después uno conoce a la persona real. ¿Ya? Pero todos idealizamos en cuanto a eso. Entonces, como idealizamos, decir, esta es la persona perfecta para mí. ¿Ya? Y sin duda no estamos hablando en contra del matrimonio, al contrario. Pero sí tenemos que ser realistas de que la persona, como dice, con la cual nosotros nos casamos, siempre nosotros vamos a idealizar primero y después, en el transcurso del tiempo, vamos conociendo a la persona real. Y ahí es donde a veces aparece lo que es las decepciones. Pero tiene que ver primero con lo que yo imaginé de la persona. Y lo otro, lo que decía también Angie, el hecho de qué es lo que muestra la persona. Y que ahí ya es otra cosa. Claro, porque
Mire, yo me acuerdo que cuando nosotros éramos novios, nos veíamos la semana. No tanto, No. porque tú trabajabas. Y a ti no te daban permiso. No, hasta tan tarde. La hermana Wilda me decía, a las 9 tengo que estar en la casa. Pero nos veíamos en la semana un par de veces y uno en ese tiempo puede aparentar, po. Yo podría mostrarme así como bien frente a ti Claro. y aparentar. Pero cuando uno ya se va a vivir junto, no podía aguantar Tanto aparentar tiempo. tanto tiempo. En algún momento uno va a mostrar lo que es. Claro. Fíjate que, no sé si usted, yo creo que han escuchado el mito del alma gemela. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que es la media naranja esa que...? ¿Ya? Y fíjate que yo estuve... Oye, ¿por qué te ríes tanto? Y yo estuve... Es que tú te llevaste una naranja entera. No. Una naranja. Mira, dice que es porque es un mito, ¿ya? Entonces dice que este es parte de la mitología griega, ¿ya? Y dice que, ¿cuál es el mito? Que el ser humano originalmente tenía 4 brazos, 4 piernas y una cabeza formada por 2 caras. Dice, pero Zeus, el llamado todopoderoso dios griego, temía al poder humano y lo dividió por la mitad, condenándolo a pasar por el resto de su vida buscando la otra mitad que lo complementaría. Y de ahí nace el mito de la media naranja. La media naranja, ¿ya? Y a mí la media naranja. Claro. No, pero te fijas, entonces a veces nosotros tenemos, y sin duda que tiene que el llamado, lo que nos hace la Escritura, nosotros tenemos que ser el complemento del uno para otro. Pero tenemos que entender, como decíamos, que llegaba al matrimonio, que es una institución que es perfecta, pero llegan 2 personas imperfectas. Y lo que estamos haciendo es que estamos en un proceso. Si Dios está tratando con nuestra vida y sobre todo con nuestro carácter. ¿Ya? Es ahí donde Dios está trabajando. Entonces, sin duda que, como te digo, van a haber decepciones. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un ideal. Pero gracias que durante el matrimonio un poco vamos aterrizando el tema. Y sin duda, como dice, vemos que la otra persona no es perfecta, pero yo tampoco lo soy. Entonces, ahí donde vamos, como dice, teniendo también gracia y misericordia para poder, como dice, ayudarnos mutuamente en esa área. Ahora, en el tema de ser uno, que en la palabra dice que uno va a llegar a ser uno, muchos teólogos hablan de que el matrimonio es parte también de lo que es la comunión de Cristo con su iglesia, Sí, en el fondo. sí. Entonces, cuando uno habla de iglesia, el deseo del corazón de Dios es que dice que todos sean uno, la iglesia. Y ahí uno ve que somos iglesia, pero hay distintas realidades dentro de esa iglesia. Y ahí empieza a imperar el respeto. Entonces hay hermanos de tercera edad, hay niños, pero todos somos iglesia, todos somos una unidad. ¿Por qué? Porque vamos hacia un mismo lugar en común. Exacto. Entonces en el matrimonio, yo creo que de mala forma se entiende de que el ser uno es que ya tú aportas tu mitad y yo aporto mi mitad y hacemos uno. Y como que yo dejara de ser, en parte, yo no soy una unidad, sino que soy la mitad de algo junto a la mitad de otra persona. Pero en realidad somos 2 personas completas que decidimos tener una meta en común, una vida en común, un proyecto en común. Entonces yo siempre pienso que cuando conocí a Angie, yo no vi anulada partes de mi vida, sino que vi que sumé cosas que no tenía. Como por ejemplo el sexto sentido de la Angie, como de las mujeres. Sí. Que de repente uno dice, ya voy a hacer esto. Y la Angie me decía, cuidado ahí, Luis. Te lo dije. Cuidado ahí, Luis. Y decía, ay, Angie, que soy exagerada. ¡Pah! Listo. Claro, ahora fíjate que con este tema del mito de la otra mitad, claro, a veces lo que puede pasar con eso, que vemos, ya estamos listos, o sea, tú eres la mitad, yo soy la otra mitad, estamos listos. Y dejamos al lado el tema de que tenemos que trabajar por el matrimonio. ¿Te fijas? Entonces, no es que nos unimos, porque el mito eso es lo que hace, esta es la mitad perfecta. Entonces, como que no tenemos nada más que hacer, ya nos unimos. ¿No? Y ahí empieza recién el trabajo. Caminar juntos. Caminar juntos y sin duda, y como dice la palabra, estarán
caminarán juntos si no estuvieran de acuerdo, y ahí tenemos que entrar a los acuerdos. Y lo que decía Luis, que somos totalmente diferentes unos con otros, el hecho ya de ser hombre y mujer ya es ese tema. Diferentes caracteres, lo que decíamos, diferentes culturas que hemos traído desde casa. Entonces, pero eso, como es importante reconocer que tenemos que trabajar. O sea, si uno no está dispuesto a trabajar, no puede esperar frutos dentro de lo que es el matrimonio y hacerlo siempre. Nosotros, como decía, 39 años y todavía seguimos trabajando en eso, hasta que el Señor ya nos llama en su presencia, llama a uno, no sé. Pero es una labor que no termina, es un trabajo que no termina, porque son diferentes etapas las que se van pasando. ¿Te fijas? Ahora, volviendo al punto de la decepción, Angie, cuando tú te decepcionaste de mí, ¿qué pensaste? ¿O cuál fue tu acción siguiente? Dijo, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué me tocó a mí? Claro, ¿Por qué lo ¿por qué elegí? yo? ¿Por qué lo elegí? ¿Por qué? No. Es que yo creo que a todos nos ha tocado y en algún punto uno igual se hace esa pregunta. ¿Por qué me tuve que decepcionar? ¿Por qué me tuve que casar? ¿Y por qué? Pero también fue porque yo cometí el error de hacerme una expectativa de la persona que no era. Que no era. Entonces yo empecé a mirarlo diferente, empecé a esperar cosas diferentes y después me di cuenta que no cumplía toda mi expectativa y frente a eso digo, pucha, ya estoy casada ya, po. No. ¿Pero cómo? Yo encuentro, yo estoy de acuerdo. Oye, neta, ya. No, yo estoy de acuerdo con Angie. Ahora lo diría de manera distinta, obviamente. Porque ¿sabe qué? Yo estoy de acuerdo con Angie. Ahora, ¿de qué manera lo diría distinto? Sí. Que después de la decepción, uno tiene dos caminos: o olvidarse de esa persona o aceptarla Sí. tal cual es. No, y aparte que es una oportunidad también de La está arreglando. No, vamos. es una oportunidad de ver las cosas diferentes. Ya. Por ejemplo, si a lo mejor yo lo veía todo negativo, es una oportunidad también de verlo a lo mejor de otra manera. Entonces yo creo que esa decepción no se puede transformar tan solo en algo negativo, sino que uno lo puede verlo como una oportunidad de que se transforme también en algo positivo y verle el lado bueno. Él salió bien, ¿eh? Sí, Arregló no, súper bien. Súper bien. Sí. Ahora, fíjate que importante el hecho de... en la mañana leí un artículo donde hablaba de la esperanza. Entonces decía que si tu esperanza te decepciona, dice, es porque es la esperanza equivocada. ¿Ya? Entonces, y esto nos lleva nuevamente, nosotros por ejemplo hemos enseñado de que lo mejor que puede hacer el matrimonio, cada uno de los componentes del matrimonio, por el matrimonio, es que cada uno tenga puesta su esperanza y su confianza en Dios. Claro. Porque Él es el que lo llena todo. Sí. Entonces, a veces nosotros cuando no hacemos eso, ponemos sobre los hombros de la otra persona una carga que no corresponde. ¿Te fijas? Porque solamente Dios es perfecto. Dios no va a fallar. Aunque, como conversamos el otro día con Luis, a veces de repente la gente también se decepciona de Dios. Sí. ¿Por qué? Porque tiene un concepto. Imagínate, hasta los discípulos en un momento estaban decepcionados de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos esperaban, como dice, que Él instaurara un reino terrenal. Claro, ellos estaban pidiendo un ministerio. Exacto, y querían... En el gabinete. Claro, claro, y querían de alguna manera tener acceso ahí, pero no veían, como dicen, no entendían a Jesús. Por eso después dice que muchos discípulos lo dejaron. Sí. Porque ellos esperaban eso, que terminara con el yugo del yugo romano y todo eso. Pero Jesús venía a ofrecer un reino y una libertad mayor. Y también se decepcionaron, pero no, porque entendieron mal el mensaje. Sí. Y eso también nos enseña. Entonces, hay gente que también se decepciona de Dios por lo mismo que decía, porque de repente creemos cosas que Dios va a dar. Por ejemplo, el mismo hecho de a veces, por ejemplo, nos tocó con una familia que vio la partida de un ser querido. ¿Ya? Entonces, a veces, y se toma de la palabra cuando dice, por ejemplo, la Escritura dice, y Jesús sanó a todos los que estaban. Entonces a veces se toma de eso, y se tomaron de eso, y no, que Dios va a hacer un milagro. Yo he visto milagros del Señor. A veces hemos orado por personas, Dios ha hecho milagros, pero también ha habido veces en que la persona ha partido por la voluntad de Dios, porque los planes de Dios son eternos. Entonces,
A veces dice, me decepcionó, Dios no me respondió. Y no es que Dios no haya respondido, sino que no respondió de la forma que nosotros yo creíamos. quería. Claro, porque dice que, Paul Tillich dice que Dios va a usar la soberanía no para dar lo que nosotros queremos, sino lo que necesitamos. Y muchas veces nosotros queremos que nos dio esto, pero Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Y por eso que a veces vienen estas decepciones. Pero no es que Dios se equivoque, Dios no, es imposible que se equivoque. Nosotros nos equivocamos, pero Dios no se equivoca. Entonces, Pero- por ende, no puede decepcionar. Claro. En la decepción de pareja, de persona, yo encuentro que es súper necesaria porque es como lograr el punto en que esa pareja ya está en una libertad plena porque son transparentes el uno con el otro. Sí, Entonces cuando, no sé, ya con Angie llevamos hartos años, a mí hay cosas que ya no me decepcionan, no porque la Angie sea perfecta, sino porque ya han pasado tantas cosas que ya la conozco más. ya. Entonces no hay cosas que me decepcionan como antes, porque yo decía, oye, pero ¿por qué pasó esto si yo ella debería hacer de esta forma? Y con los años me doy cuenta de que ella es así y la conozco y eso me permite aceptarla tal como es. Sí. Entonces, el nivel de decepción va bajando en la medida que yo voy conociendo más a la persona. Entonces, puede ser que en un matrimonio tú te decepcionas mucho porque en realidad no conoces tanto a la persona, Claro. tal como es. Hay un tema ahí de que no se conocen Claro. tanto como pensaban. Ahora, sin duda que las mayores excepciones son más grandes en la medida que las personas son más cercanas. Porque es clave lo que dices tú, porque, por ejemplo, yo siempre, la otra vez podía decir, a mí ningún político me ha decepcionado. Dije, pero ¿cómo? No, pues sí, no he puesto nunca mi confianza en ellos. Claro. Ah, sí, pues tienes razón. No te pueden... Entonces, y tampoco una persona que yo no conozca no te va a decepcionar. Pero por lo general son con los que tenemos, somos más cercanos. O si te decepciona, no, en realidad no va a ser algo tan relevante que te va a doler. Claro. Que es como como una persona muy cercana a uno, que Con quien claro, duermes. ahí es Con diferente. quien duermes. Ahí es diferente. Exacto. Entonces, pero ahí también, junto con eso, cuando nos vamos conociendo, yo creo que ustedes lo han experimentado, nosotros también con Ángela, el hecho de que dentro de esta decepción, el hecho de no ser perfecto y equivocarnos, hay una palabra también que es sumamente importante que tiene que venir, que es el tema del perdón. Porque junto con la decepción a veces viene el rencor, vienen cosas que uno guarda en su corazón. Y eso sin duda afecta no solamente el matrimonio, sino el entorno, los hijos y todos los demás. Por eso es que también tiene que estar muy a la mano el tema del perdón. Dar el perdón y recibir también el perdón, para que podamos seguir, como decía, seguir caminando juntos. De lo contrario se hace imposible. Sí, es una práctica constante el perdón dentro del matrimonio o Sí. dentro de la pareja. Sí. Sí. Sí, me dice. Constantemente. Constantemente. ¿Sí? Hoy día. Sí, yo creo que sí. Po. Ya. No, yo creo que siempre, porque uno siempre se va a estar equivocando en realidad, pero ya tiene que no quedarse con el tema, po. Tiene que seguir avanzando. En realidad, si decidimos embarcarnos en este desafío del matrimonio, la idea es seguir adelante, no quedarme con ese sentimiento, con ese dolor que quizá me pudo haber causado la disolución. Ahora, igual tenemos que hacer para todos nuestros video oyentes la salvedad de que estamos hablando de cosas que se puedan manejar, porque Sí. sí hay personas, no sé, que viven una violencia Claro. y que esa persona se decepcionó y eso es una señal de que no tienes que seguir en esa relación. Es como cuando alguien son novios y el chico le pega Ah, no, pues No, ya o la es novia otra le cosa. pega. Eso No. es un Y, antecedente claro, de lo que le puede esperar. Y esa persona dice se decepcionó, pero siguió adelante. No, dice, tengo que aceptarlo como es, violento como es. Eso No, para nada. No, para nada. Estamos hablando de las cosas que sí se pueden arreglar, como por ejemplo temas de carácter, Sí. temas de la mochila que uno lleva y que tiene que aceptar ciertas cosas que uno no hace como la otra persona. Sí. Entonces, en ese ámbito,
Ahora, la decepción en el ámbito correcto es súper necesaria para las parejas porque así uno se libera dentro del matrimonio y es un lugar seguro donde puedo ser yo, po. Sí. Bueno, yo la primera decepción me la llevé cuando fui al baño a lavarme los dientes y la pasta de dientes estaba apretada por la mitad. Claro, esa es una decepción. Y yo dije, no, pues Ángela tiene que apretarla de acá abajo. Ah, dijo, ¿qué tal? ¿Y qué tanto? Hoy, Igual a, es para salir. hoy a nosotros también nos pasó algo similar. Yo me lavaba los dientes Tienes que poner el y, micrófono, sí, y eso. dejaba la pasta de dientes abierta. Dejaba Ya. la tapita ahí encima del baño y el Luis Viva después me decía, tienes que taparla. Oh, y al principio como que le molestaba y después ya yo también cambié eso. Yo me porque decepcioné, me quería separar, pastor. Por la Sí, pasta porque de son, dientes. por eso te digo, son detalles, pero es importante lo dice Luis, o sea, estas son cosas, son detalles, pero no menos importantes. Claro. Pero sí, sí, no estamos diciendo acá que nosotros, que por ejemplo lo que decía Luis, si hay violencia y todo ese tema, y uno tiene que seguir adelante, no, ahí tiene que ser tratado y si no tiene vuelta, como dice, tienen que tomar decisiones. Pero sin duda que siempre vamos a tener que estar el tiempo que Dios nos permite estar juntos, tener que practicar este tema, como decía, del perdón, porque yo no me analizaba y decía cuántas cosas a lo mejor que Ángela no me ha dicho y yo le he decepcionado. Claro, yo hay cosas que me he dado cuenta. Y por ejemplo, a veces en una simple respuesta, por ejemplo, uno siempre cuando está en el noviazgo trata de muy buena forma, como decía ella, pero por ejemplo, yo me he dado cuenta de repente, y eso he ido mejorando, que de repente mi papá es muy tosco para contestar a mi mamá. Entonces, yo no me gusta, y de repente yo me he visto que yo he respondido igual. Y me doy cuenta y digo, no, pues esto está mal. Entonces, y sabes que un día fuimos de vacaciones al sur con un hermano y yo le respondí a Ángela, así, no estaba enojado ni nada, pero fue, claro, y dijo, uy, ¿por qué le responde así a mi tía? ¿Te fijas? Y eso fue un clip, claro, entonces me sirvió, entonces inclusive como dicen, el mismo tono de voz, como yo respondo, el tono de voz es muy importante. Entonces a veces yo lo mismo que veía en mi papá, yo decía, oye, estoy repitiendo el mismo tema, pero me he dado cuenta, entonces trato en lo posible de no usar ese tono, que a veces sale, ¿no? Pero es un gran detalle. Ahora, Sí. dentro de todo nuestro podcast que estamos haciendo de consejería, sabemos que no es el único factor el tema de la decepción. Hay muchas cosas que ocurren en el matrimonio. Sí. Hoy día nos estamos enfocando en la decepción. La decepción. Pero porque vas a estar decepcionando de tu pareja. En algún momento te vas a decepcionar. Si alguien está escuchando y está diciendo, no, yo nunca me he decepcionado de ella, te va a llegar el momento. O puede ser que tú no quieras verlo, o la otra persona es una artífice de la apariencia. Pero Sí. somos personas imperfectas que vamos a decepcionar a nuestra pareja. Ahora, como dice el pastor, cuando aparece esa decepción, debo perdonar si algo me hace daño. Pero también debo aceptar ciertas cosas que a lo mejor esa persona no la hizo con la intención de dañarme. No. Porque claro, el perdón suena fuerte, como yo te perdono porque no sabes usar la pasta de dientes. Claro, y la persona me decía, pero ¿por qué me vas a perdonar por eso? Si Sí, yo más bien debería decirles ahí que acepto que eres así. ya. Y entender y yo no complicarme, pues aceptar que ella es de una manera. Sí, por ejemplo, la Ángela se decepcionó de mí cuando yo hice las camas. Y no rebotaba la moneda. Sí, sí. Entonces, ya hasta el día de hoy, el mismo Teo. Es que tenía que estirarla más, por tanto. Tenía que no, porque, estirar más. por ejemplo, a veces la hacemos. En un momento yo digo, ya, hagámoslo juntos. Y la hacemos juntos y queda como una rayita en una sana. Y dice, pero negro, tienes que tirar. Ah, yo digo, ¿qué tanto? una rayita, sí, entonces no. Pero sí, por eso digo, en los detalles cotidianos del día pasan esas cosas.
Y eso es una realidad, lo que decía Luis. Ahora, importante esto, por ejemplo, la comunicación. Por ejemplo, si hay algo que, por ejemplo, a ti, Luis, te ha decepcionado en este caso de Angie, lo importante es que tú pudieras comunicarlo. Exactamente. Porque a lo mejor ella no Sí. se da cuenta y ella va a seguir con el mismo patrón. Sí. Entonces a veces decimos, no, es que ¿para qué? ¿Para qué voy a...? Claro, O sea, para qué, sí. ¿qué Angie hace? No me va a cocinar, me Claro. va a echar a dormir a la otra pieza y todo lo demás. Claro. Claro, pero entonces yo creo que es importante el ser sincero y decir, Sí. ¿sabes qué? Esto no está bien, Angie. Entonces, pero si tú no se lo dices, ella puede seguir con el mismo Claro, patrón. y a lo mejor ella, como usted dice, no se Claro. va a dar cuenta Exacto. y después quizá eso va a seguir avanzando Exacto. y se va a juntar con todas las otras decepciones que puedan venir Y ¡kabum! Claro. explota. Claro, y ahí es donde habla lo que decíamos el otro día, la sinceridad que tiene que haber dentro de la pareja. O sea, eso es sumamente importante y un poco lo que compartimos el otro día en la palabra, la verdad. Dice que la verdad los hará libre. Entonces, es importante eso, porque si no, tú te vas a ir guardando. Por ejemplo, Luis, tú deberías guardar toda una vida algo ahí adentro y dices, no, ya. Y en un momento hay una situación y tú sacas todo eso que tenías guardado ahí Revienta. y se lo lanzas y quién sabe qué podría pasar. Dios mío. Sí. Entonces, en ese sentido, es sumamente importante reconocer, somos imperfectos, ¿ok? Sí. Y yo se lo voy a decir a ella, no con el afán de decir, hoy yo soy perfecto, no, porque al final estamos construyendo Ambos, algo juntos y juntos. tenemos Sí. que ayudarnos. Y le va a servir a ella como te va a servir tanto a ti. Y en ese sentido, la sinceridad es sumamente importante. Y yo creo que en todas relaciones, Sí, sí. porque a veces puede pasar también con los mismos hijos, ¿ya? A veces los padres se decepcionan de los hijos porque muchos querían que estudiaran cierta carrera y Claro. luego querían otra cosa. Sí. Entonces, por ejemplo, cuando Aymar dijo que quería estudiar música, y Ángela le dijo, ¿y de qué vaya a vivir? ¿Ah? Claro. ¿Y Aymar se lo recuerda o no? Le dice. Claro. Entonces, claro, porque nosotros queríamos, y en lo personal, yo le iba a meter a un industrial, y él me dijo, no, dijo yo, si tú me metes ahí, ya tú te haces responsable de los resultados porque yo no quiero estudiar eso. Y está bien, ¿te fijas? Entonces a veces nosotros, los padres, por ejemplo, hay padres que de repente hacen que los hijos entren en una carrera y les dejan la carrera a medio terminar porque no era lo que ellos querían. Claro. Y se decepcionan por eso. Pero la verdad, ¿quién fue el primer responsable? Claro, pues, ¿de quién fue el error? Claro. Sí. Entonces, para eso es importante comunicar y creer. O sea, tener conciencia, sí, cuando hablemos dentro del matrimonio, que todo lo que yo le voy a decir, en este caso a la pareja o a la esposa o al esposo, lo voy a hacer con la finalidad de construir, no de destruir. De mejorar. Exacto, no de juzgar a una Sí. persona, porque la idea, Luis, de que tú no le digas, oh, no, que mira, tú eres imperfecto y esto me decepcionó de ti. Y después yo le respondo y le digo, ay, yo también estoy decepcionada de ti. Y, todo. Claro. Y al final se vuelve... ¡Kabum! Decepcionémonos juntos, Claro, sigamos decepcionémonos. decepcionándonos juntos. En eso estamos de acuerdo. En eso estamos de acuerdo. Nos seguimos decepcionando juntos. ¿Te fijas? Sí, ya cerrando el tema, mire, ya estamos bien entrando en el tema, ya entrando en las conclusiones. La decepción como tal es parte de lo que vamos a vivir. Sí. Es algo que vamos a vivir y no se sorprendan nadie de que uno se decepcione o que yo decepcione a alguien. Ahora, usted dijo algo súper cierto, que yo tengo que aceptar que la otra persona no es como yo. Exacto. No es como yo. Entonces, pero eso no quiere decir que está mal. Entonces, la decepción es aceptar. Y en eso sí está fuerte el amor. De que yo me logro poner en el lugar de la persona, de aceptar su mochila, que todavía está desocupando, pero Ya. está ahí en proceso de... Porque yo si no voy a vivir en rencor siempre, Sí. o siempre como decepcionado de por qué no eres así, sino que yo le dije y esa persona, al darse cuenta, empieza como a cambiar ciertas cosas y está en un proceso. Y yo tengo que aceptar que hay cosas que no va a cambiar. Porque también en la comunicación yo le digo, Angie, esto no está bien, pero hay cosas que son, no sé, Y de nada. principios que claro, a lo mejor la Angie, no sé, en algún momento puede ser una persona que gasta mucho dinero en cosas que no se necesitan. Y yo le digo que no lo haga, ya es un tema principal.
Pero en otras cosas, a lo mejor la Angie le echa perejil al tomate. ¿Ya? ¿Qué pasa ahí? Y a mí no me gusta. A Luis no le gusta, no el perejil, el cilantro. No le gusta nada con cilantro y a mí me encanta todo con cilantro. A mí me gusta el cilantro y a Ángela no le gusta. Tengo que cocinar y cuando hago cilantro tengo que dejar la cazuela, todo en un platito para que... entonces... No, mire, entonces llegamos a un tema en que yo podría haber dicho, ya échale. Y yo dije, sé que no me gusta, no quiero. Entonces yo no le digo, no compres. Solo que a mí en mi plata no me eches. No le coloque, Ya. claro. Entonces seguramente tú te decepcionaste cuando te enteraste que a mí no me gustaba el perejil. Claro, el cilantro. El cilantro. Sí, pues es tan rico, pues le da un sabor tan rico a la Sí. comida, todo. Sí, por ejemplo, también en el caso nuestro, a Ángela no le gusta. Y también ella me echa en un platito. En un plato. Claro. Y yo le echo harto, ¿eh? O sea, me gusta harto. Ya, pues, en este caso puntual, la Angie, hay varias cosas que... ¿qué puede ser en mi caso? Que a ti no te gustan que yo hago en comida. Como lavar los platos. Ay, ¿qué podría ser? El helado con crema. No, por ejemplo, cuando hace huevo, ¿Ya? no me gusta que haga huevo porque el huevo frito porque lo coloca a toda llama y salta todo el aceite y me deja la cocina para la embarrada. Entonces yo le digo, no hagas huevo, por favor. La Angie se decepcionó Ay, la primera vez que hizo un huevo. Yo creo que lo hace con la intención para que nunca más nos mande a hacer un huevo. No, así no me gustan los huevos. No, y se vuelve a hacer los huevos. Le digo, Ya. amor, bájale llama. Pero lo he hecho. No, pero mire, al contrario de comida, cuando nos conocimos con Angie, la Angie en su casa, o sea, yo una vez compramos helado, yo le dije compremos crema, porque yo al helado de chocolate le echaba crema, po. Ya. Y la Angie me decía, no, es que la crema es para el durazno, no para el helado. Ya. Sí. Y, y cuando yo la primera vez que le eché, la Angie dice, pero ¿cómo así eso? Como que se decepcionó, Ya. porque a mí me gustaba el helado con crema. Ah, ya. Y la Angie estaba, toda su vida lo había mezclado solo con durazno en conserva. Ah, ya. Entonces, ese tipo de decepciones, yo creo que yo no voy a cambiar eso. No, O sea, pues, hay cosas que uno Yo voy a seguir comiendo helado con crema y la Angie le va a parecer extraño. raro. Pero ya no es un tema que para... Claro, porque que me ella lo va- aceptó. Ya. Y yo también acepté que le guste a la Angie el perejil. ¿Y por qué no El le echan cilantro. al helado, le echan perejil así? Mira, acá en la mañana estaba leyendo una palabra que dice, que aparece acá en el libro de Romanos, y dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Entonces, si tú te fijas acá, dice, y esa esperanza no acabará en desilusión, porque viene de un Dios perfecto. Sí, po. ¿Ya? Entonces, no va a acabar todo lo que la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho, sus promesas, nunca nos van a desilusionar. No. ¿Por qué? Porque vienen de un Dios que es perfecto. Nosotros no lo somos y él jamás va a cambiar. Nosotros sí podemos cambiar porque lo único que puede cambiar es aquello que es imperfecto. Entonces, hay gente que dice, no, que tú nunca vas a cambiar. Sí, siempre está la posibilidad de cambiar. El único que, como dice, no cambia es el Señor. Pero yo creo que en estas cosas, yo creo que le ha ayudado a usted en ese sentido al carácter de usted, porque Dios tiene un propósito con usted, como familia, como matrimonio. Y dentro de eso Dios tiene que trabajar. Y la mejor manera que Dios tiene para trabajar en nuestro carácter es sin duda en esta relación, en esta institución que Él creo que es el matrimonio, que es un lugar donde estamos las 24 horas conectados. Sí, po, Con los Sí. demás, por ejemplo, yo en un momento puedo enojarme con Luis, pero y yo me voy para la casa, Claro, y se a su casa y po. listo. Pero en él el tiene caso que ir a mi del casa. Nos vamos a encontrar igual en algún momento. Claro, o como decía Ángela antes, no, yo me voy donde mi mamá, no, listo. Pero no, entonces yo creo que, como te digo, qué importante esto, a mí me dio mucha paz. La mañana dice que Dios no se ha desilusionado conmigo porque que Él me conoce, o sea, Él antes de escogerme y todo el tema, Él ya sabía y sabe lo que vamos a hacer el día de mañana. Y aún así,
Él nos ama, aún Sí. así él quiere que estemos cerca. Entonces, si Dios con esa perfección que tiene nos ama y nos da oportunidades, ¿cuánto más nosotros que siendo imperfectos nos vamos a dar otra oportunidad también a aquel que también es imperfecto? Entonces yo creo que una de las cosas importantes, chiquillos, ustedes como matrimonio también, porque van a tener que ayudar a otros matrimonios, es el hecho de mostrarse tal como son. Porque a veces si nosotros nos mostramos perfectos y ninguna persona se va a acercar a nosotros, porque decimos, Claro. no, están a otro nivel. No estamos a otro nivel. Somos tan imperfectos como todos y por la gracia de Dios estamos donde estamos, nada más que por eso. Y eso les va a ayudar también, como dice, a las que personas tengan confianza y puedan en un momento, como dice, acudir a una consejería y todo, porque vivimos estas situaciones, como todo matrimonio. Sí. Así es, porque este es el objetivo de este podcast. Una consejería abierta donde nos exponemos, porque el matrimonio es un trabajo duro, Sí. que tiene partes buenas Y partes malas. y po. partes malas, pero siempre es trabajo. Sí. Sí. Siempre es trabajo. Como dice el pastor, usted ya lleva mucho y sigue trabajando. Sí. No es como que uno cada vez va pasando el tiempo y trabaja menos. No. No, porque siempre hay conflictos, siempre aparecen cosas nuevas. Pero lo importante es, Hablarlo, mostrarse tal cual uno es. po. sí, eso honestamente a nosotros nos quitó un peso gigante el poder ser 100% transparentes. No Sí, sé. porque al final, mira, el tema del orgullo y aparentar algo es desgastante. Sí, Es desgastante totalmente. porque tú tienes que ponerte una máscara en todos lugares. O sea, y de repente te lo puedes olvidar. Sí, po. Y ahí va a haber una gran sorpresa. Sí. Entonces, ¿por qué no tener esa libertad de ser nosotros mismos? Mira, acá estamos nosotros, le podemos ayudar, pero ojo, nosotros no somos perfectos. O sea, tenemos situaciones igual que ustedes. Y eso ayuda mucho. Pero cuando tú llevas, como te digo, y eso ayuda también a lo que mencionamos antes, ojalá de no poner sobre los hombros de la esposa, del esposo, algo que no es real, que nunca, que, como dice, solamente Dios es perfecto. Entonces, y lo mejor que, un poco resumiendo, podríamos hacer con esto, es acercarnos cada vez más a Dios, en forma como matrimonio y en forma personal. Y eso va a evitar que yo le ponga, por ejemplo, sobre el hombro de Ángela, exigirle algo que solamente Dios me puede dar. Sí. La verdadera satisfacción del alma parte primero, como dice, en mi relación con Dios, no con mi esposa. Entonces a veces nosotros esperamos que la esposa o el esposo nos dé eso que solamente Dios nos puede dar. Y eso va a ser imposible. Y si estamos así, nos vamos a desgastar y nunca vamos a poder, como dice, cumplir el propósito del matrimonio. Y nunca va a cumplir la expectativa que tiene al final la persona. Sí. Que es muy grande. Claro, entonces ahí uno se va a decepcionar totalmente. Yo creo, yo lo veía, yo si estaba Ángela, por eso le dije no hay idea, porque ya te decepcionaste. Antes de casarme ya estás decepcionada. Entré decepcionada. Oye, ¿te iba a decir algo? No, es que iba a decir que yo le digo a Luis, siempre conversamos y decimos que ya somos tan sinceros entre nosotros Ya. dos. Demasiado es. Demasiado sincero. Entonces yo le digo, yo te podría destruir con todo lo que sé de ti. Y el Luis me dice lo mismo. Bueno, yo también te podría destruir con todo lo que sé de ti. Y digo, ay, sí, Sí, eso es entonces, verdad, porque- entonces mejor que Claro, es que yo una vez leí porque un mejor amigo podría como saber tu fecha de cumpleaños. Ya. O sea, un amigo, perdón. Sí. Un amigo podría saber tu fecha de cumpleaños, dónde vives, cómo se llaman tus papás. Pero tu mejor amigo podría destruirte con toda la información que Sí, sabe. sí. Entonces, claro, porque uno termina siendo 100% sincero con la persona. Ahora, yo encuentro que, aunque suene terrible, yo encuentro que un buen punto es que la otra persona sepa a 100% quién soy yo. Eso significa que nos hemos mostrado tal cual somos. Pero y eso cuidado, y eso cuidado. no quita que hemos tenido decepciones y Sí. gracias a Dios hemos aprendido a solucionarlo porque hemos hablado, Sí. porque hemos sido sinceros y también hemos sido transparentes. O sea, al principio, claro, como usted decía, cuando éramos novios uno se muestra de una manera diferente, pero ya en el matrimonio es imposible. Sí, por eso ahora con este tema de las redes sociales podías destruir a Luis en cualquier momento. Sí, Claro. No, por sí, eso sí. digo de todas que, y eso maneras. yo vi una película donde, claro, un policía, una persona que conocía todo lo de él, lo descubrió y perdió el trabajo.
¿Ya? Entonces, Pero eso podría ser para otro programa, pastor, porque se nos acaba el tiempo. entonces Luis no quiere que lo descubran. No, se nos acabó el tiempo en este podcast Ya. de consejería abierta. Así que muchas Bien. gracias, pastor. Ya. Gracias, Angie. De nada. Vamos a seguir conversando. Sí, vamos a ¿Sí? seguir. Y vamos a seguir acumulando secretos. Tú- En un ahora van a decir, tú eres mi amor, tú eres mi decepción. Me has decepcionado tanto, por eso te amo tanto. Ok, así que queridos a video oyentes, déjenos sus comentarios, lo estamos leyendo, los que escriben por YouTube estamos leyendo los comentarios y vamos a tener un programa especial donde vamos a leer esos comentarios, pastor. Sí, sí. ¿Ya? Así que escriban nomás porque algunos incluso hasta dan sus consejos de matrimonio. Sí. Entonces está súper bueno. Así que vamos a tener algún programa donde vamos a leer esos comentarios. Y Ahora, obviamente cuando que, digan- que vuelva la hermana Ángela, Ahora, dice. ahora cuando digan no nos gustan los panelistas, eso no lo vamos a poner. Vamos a hacer un filtro. Nos vemos, Angie. ¿Algunas lo que palabras hay. para el final? Nos vemos en el próximo. Para el podcast. No me decepcionaron. ¿No? Ya, pastor, nos vemos entonces. Que Chao. estén bien. Igual, Chao, que chao. estén bien. pastor. Nos vemos.